Hola jóvenes, buenas tardes. Nuevamente nos toca una clase más de física. Esta semana tuvimos dos clases, ¿no es cierto?, de física. Pero bueno, así es. Y está súper en todo caso. Ok, los voy a mutear. Sebastián Peralta, ¿puede mutearse, por favor? Gracias, muy amable. Ya chicos, vamos a comenzar entonces con la clase de hoy. Les voy a compartir un PowerPoint. Okay. Vamos a comenzar haciendo un repaso rápido de los conceptos que vimos en la última clase y luego vamos a continuar, ¿no es cierto? Déjeme compartir el PowerPoint. Ya tiro. ¿Dónde está? Acá está. Comenzamos. Ok. Ya, chicos. Ya. Ya, chicos, ahora sí. Vamos, partamos. Ya. Bueno, lo último que vimos en realidad fueron los conceptos de frecuencia, longitud de onda, periodo, amplitud, rapidez de propagación de una onda. Esos fueron todos los últimos temas que vimos, ¿no es cierto?, en clase. Rápidamente los vamos a repasar los 5 conceptos, muy rápido, eso sí, ¿ya? Recordemos entonces. Ok, les voy a compartir otra cosa, que es un flash o una animación. ¿La ven todos? Creo que sí, sí. Todos deben estar viendo esta animación. Ok. Fijémonos acá, por favor. Recordemos que una onda era una perturbación. Espera un poquito, están entrando a uno, parece, a clase. Y ahí sí. Ya. Una onda es una perturbación de un medio material. ¿Ya? Hay una perturbación de un medio material. Por ejemplo, una cuerda que está anclada a un muro. ¿Ya? Por ejemplo, una cuerda que está anclada a un muro. Supongamos que una persona va a mover esta cuerda, es decir, su mano va a subir desde la posición de equilibrio hacia arriba, va a bajar y va a volver a la posición de equilibrio anterior. ¿Ya? Si la persona mueve la mano una sola vez, de arriba a abajo, va a generar un pulso, sube, baja y vuelve al mismo punto. ¿Ya? Ese punto corresponde a un ciclo. ¿Y qué es lo que va a avanzar en la onda? Una energía, ¿no es cierto? Y no la materia, sino que solamente la energía. Ok, dijimos que el tiempo que tarda la onda en completar un ciclo corresponde a un periodo, ¿ya? Y la distancia que recorre la onda en un ciclo corresponde a una longitud de onda, ¿ya? El tiempo que tarda la onda en completar un ciclo corresponde a un periodo y se medía en segundos. A ver, voy a mutear los chicos porque están hablando a través del micrófono. A ver, la persona que tiene el micrófono abierto, por favor, cierra. Listo. Ok, ya. La longitud de onda, entonces, la distancia que recorre la onda en un ciclo. Y un ciclo es cuando la onda baja de la posición de equilibrio y llega al mismo punto. ¿Ya? Desde la posición de equilibrio, ahí hay un ciclo. Es decir, cuando uno mueve la mano de arriba a abajo y vuelve al mismo punto. Ok. Ahí hay un ciclo, por lo tanto, en ese ciclo, el tiempo que demora en recorrer la onda de ese ciclo se llama periodo y la distancia que recorre se llama longitud de onda. ¿Ya? Ok. La longitud de onda la podríamos calcular como la distancia que recorre la onda dividido en el número de ciclos. Por ejemplo, imaginemos que esta onda tiene 1, 2, 3, 4 ciclos. Supongamos que llega hasta acá. ¿Ya? De aquí a acá tengo un ciclo, de aquí a acá tengo otro ciclo, y de aquí a acá tengo otro ciclo, y el último acá. Tengo 4
ciclos. Ok. Supongamos que la distancia que recorrió la onda en estos 4 ciclos, la distancia que recorrió, es de, supongamos, 12 metros. Entonces, al calcular la longitud de onda, tenemos distancia 12 metros, número de ciclos 4. 12 dividido en 4 es 3. 3 metros correspondería a la longitud de onda. Recuerden que cualquier duda me la tiene que hacer a través del chat. Ok. Ya. Supongamos que el tiempo que demoró la onda en recorrer esta distancia de 12 metros, supongamos que el tiempo es de 1 segundo. ¿Ya? O 2 segundos mejor. Supongamos que el tiempo de 2 segundos que demoró en recorrer esta distancia de la onda. Entonces el periodo, que es el tiempo que la onda demora en recorrer un ciclo, estaría dado por el tiempo dividido en el número de ciclos, y la frecuencia que lo que era el número de ciclos que daba la onda en un segundo. ¿Ya? Y la frecuencia corresponde al número de ciclos partido en el tiempo. Entonces, si nos dan 2 segundos de tiempo, supongamos que la onda se demoró de tiempo 2 segundos en recorrer esta distancia, entonces el periodo sería los 2 segundos partido en el número de ciclos, que son 4. Si simplificamos esto, simplificar es dividir tanto el numerador como el denominador por 2. 2 dividido en 2 es 1, y 4 dividido en 2 es 2. Por lo tanto, medio segundo sería igual a 0,5 segundos el periodo que demora esta onda en recorrer una longitud de onda, ¿no es cierto? Y la frecuencia, también recuerden que hay una relación inversamente proporcional entre la frecuencia y el periodo. Eso significa lo que noté ahí, que la frecuencia es inversamente proporcional al periodo. La podemos calcular como el número de ciclos partido en tiempo. El número de ciclos son 4, el tiempo es 2 segundos. Cámara, pero no, qué vergüenza. Chiquillos, alguien está hablando, por favor, apague su micrófono, ya que no lo puedo mutear desde acá. Por favor, apáguelo. Gracias. Ok. Ya. Y 4 dividido en 2 es 2 Hz. ¿Ya? 2 Hz. Sería la frecuencia. La frecuencia y el periodo tienen una relación inversamente proporcional. ¿Qué significa eso? Que si la frecuencia aumenta, el periodo disminuye. Recuerden que el periodo es el tiempo que demora la onda en recorrer un ciclo, o el tiempo que demora la onda en completar una longitud de onda. Entonces fijémonos en la animación que está aquí. Si usted se fija, esto está simulando el monito que mueve la mano, ¿no es cierto? Esto es una cuerda, ¿no es cierto? Y aquí tenemos una longitud de onda y ahí tenemos un periodo. Fíjese, por favor, si aumento la frecuencia, la longitud de onda disminuye y también disminuye el periodo. ¿Ok? También disminuye el periodo. ¿Por qué si aumenta la frecuencia disminuye el periodo? Porque la frecuencia, recuerden que el número de ciclos en un segundo. Si yo aumenté la frecuencia, entonces va a aumentar la cantidad de ciclos, y por lo tanto la longitud de onda y el periodo se hacen más pequeñitos. ¿Se fija? Se hacen más pequeñitos. Esa área que está acá representa la amplitud de esta onda. ¿Ya? La amplitud, recuerden que era la distancia que había entre... La amplitud era la distancia que había entre la posición de equilibrio y el punto más alto o más bajo de la onda. Por ejemplo, para esta onda, la amplitud va a ser eso. Desde la posición de equilibrio hasta la parte más alta, y desde la posición de equilibrio hasta la parte más baja, es lo mismo. Tiene el mismo valor la amplitud. Y la amplitud estaba relacionada con la energía, recuérdenlo. Mientras más grande la amplitud, mayor es la energía. Esto uno lo ve en una playa. Pues, si está en la playa, ¿no es cierto? Usted está en la playa y viene una olita con poquita amplitud, con una amplitud pequeñita, a usted no le va a pasar nada. En cambio, si viene una ola
con una amplitud grande, Ya empezaron. lo más probable es que termine botado. ¿Por qué? Porque la onda tiene mayor energía. Si la amplitud es más grande, entonces la energía es mayor. Ok. Entonces, lo que estábamos hablando delante, si la frecuencia aumenta o si la frecuencia disminuye. Si la frecuencia disminuye, la longitud de onda tiene que aumentar y el periodo también tiene que aumentar. ¿Se fija? Si disminuye la frecuencia, el periodo aumenta y la longitud de onda también aumenta. ¿Ok? De nuevo, ya que la frecuencia y la longitud de onda son cosas inversamente proporcionales, si yo disminuyo la frecuencia, el periodo aumenta, ¿ya? Y si yo aumento la frecuencia, el periodo disminuye y la longitud de onda también, ¿ya? Recuerden que la longitud de onda es la distancia que recorre la onda en un ciclo. ¿Ok? Ya. Entonces, continuemos. El siguiente concepto que vimos fue el concepto de rapidez de propagación de una onda. ¿Ok? El concepto de rapidez de propagación de una onda. Y lo podíamos calcular de dos maneras. La primera era como longitud de onda dividido en el periodo, o la rapidez se podía calcular como la frecuencia por la longitud de onda. La rapidez se anota con una letra V, ¿ya? En física la V representa rapidez. Y se mide en metros partido por segundo, ¿ya? En metros partido por segundo. ¿Qué significa, por ejemplo, ¿qué significa una rapidez de 50 metros partido por segundo? Quiere decir que la onda recorre 50 metros en un segundo, nada más que eso. Ok. Recuerde que también usted podía calcular la frecuencia como 1 dividido en el periodo y el periodo como 1 dividido en la frecuencia. Por ejemplo, imagine que esta onda, supongamos que esta onda tiene un periodo de 2 segundos y una longitud de onda de 8 metros, supongamos. Entonces yo puedo calcular la rapidez con esos dos datos. La rapidez en este caso va a ser longitud de onda partido en periodo. La longitud de onda vale 8 metros y el periodo vale 2. Y 8 dividido en 2 es 4 metros partido por segundo. Ahora, si usted, por ejemplo, la quiere calcular así, tiene que dar el mismo resultado. ¿Ya? Si el periodo vale 2, voy a calcular la frecuencia con esa fórmula de ahí. Entonces me queda que la frecuencia es igual a 1 partido en 2. Es decir, 0,5 Hz. ¿Ok? Y voy a usar esta fórmula para calcular la rapidez, tiene que darme el mismo resultado. 4, ¿no es cierto? Rapidez, frecuencia, que ya la calculé, 0,5. Por la longitud de onda, que es 8. 0,5 es lo mismo que un medio por 8, y un medio por 8 es lo mismo que 8 dividido en 2, y 8 dividido en 2 es 4 metros partido por segundo. Ok. Ya. Tiene que dar el mismo resultado. ¿Ok? Va a depender los datos que uno tenga con la fórmula que uno tenga. ¿Ok? Que uno... Entonces, voy a compartir ahora el PowerPoint de nuevo para que hagamos algunos ejercicios. Compartamos entonces, ahí está. Vamos a hacer un par de ejercicios. Eso ya lo hicimos todo. Esto vamos a hacer, mire. Si una onda posee una frecuencia de 6 Hz, si la onda triplica su periodo, ¿cuál será el valor de la nueva frecuencia? A ver, recordemos algunas cositas. Mire. Recordemos lo siguiente. Recordemos que la frecuencia y el periodo están relacionados inversamente. ¿No es cierto? ¿Qué quería decir eso? Que si el periodo
disminuye a la mitad, la frecuencia aumenta al doble. Si el periodo aumenta al doble, entonces la frecuencia disminuye a la mitad. En este caso, teníamos una frecuencia original de 6 Hz. Y me dicen que esta onda triplica su periodo. Si el periodo aumentó 3 veces, entonces la frecuencia tiene que disminuir ¿cuántas veces? 3 veces también. Por lo tanto, la frecuencia va a quedar dividida en 3. Eso va a dar una frecuencia nueva de 2 Hz. ¿Ok? Que es la respuesta que tenemos acá. Ahora, si el periodo hubiese aumentado al doble, por ejemplo, la frecuencia hubiese disminuido a la mitad. Hubiese sido 3 Hz. Si el periodo hubiese aumentado 4 veces, entonces la frecuencia quedaría dividida en 4. Eso daría 3 medios o 1,5. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque son magnitudes inversamente proporcionales. Ok. Mire, estos ejemplos me gustan porque son ejemplos donde uno tiene que representar con un dibujo un concepto físico como la frecuencia, fíjese, o como el periodo. Y dice, dibuja una onda que represente lo siguiente. Una onda de 5 Hz. ¿Qué significa la frecuencia? Recordemos algo. ¿Qué significa una frecuencia de 10 Hz? Recordemos que la frecuencia es el número de ciclos que la onda da en un segundo. La frecuencia corresponde al número de ciclos que la onda da en un segundo. Por lo tanto, una frecuencia de 5 Hz significaría 5 ciclos en un segundo. Una de 10 Hz significaría 10 ciclos en un segundo. Por lo tanto, si nos piden una de 5 Hz, tendríamos 5 ciclos, los dibuja, 1, 2, 3, 4 y 5, en un segundo. Entonces representamos esta distancia como un tiempo de un segundo. ¿Se fija? Entonces, aquí está representada una frecuencia de 5 Hz. Si me hubiesen pedido una frecuencia de 3 Hz, por ejemplo, yo tendría que dibujar 3 ciclos, 1, 2 y 3, hasta ahí nomás debería dibujar, y aquí representar el segundo. Un segundo. Ok. Letra B, un periodo de 2 segundos. Recuerde que el periodo es la distancia que recorre la onda, perdón, es el tiempo que tarda la onda en recorrer un ciclo. Por lo tanto, sería un ciclo de 2 segundos. ¿Se fija? Súper fácil. Ok, súper facilito. Sigamos. Ese ejemplo de velocidad ya lo hicimos. Eso igual. Hagamos uno de esos, antes de terminar. Estos dos vamos a hacer. Ok. Ya. Dice, una onda tiene una frecuencia de 45 Hz. Fíjense acá, se notan los datos, acá la ecuación que voy a usar y acá el desarrollo. ¿Ya? Dentro de los datos tenemos que la frecuencia es de 45 Hz. Y una longitud de onda de 0,3 metros. ¿Cuál es el valor de la velocidad? La fórmula para calcular la velocidad son las siguientes. Velocidad y rapidez en este curso de ondas, solo para este curso de ondas, la vamos a tomar como sinónimo, ¿ya? Si una pregunta aparece rapidez en vez de velocidad, no importa, es sinónimo solo para este curso, ¿ya? La primera fórmula es longitud de onda partido en periodo, y la segunda fórmula es la frecuencia por la longitud de onda, frecuencia por longitud de onda. Y desarrollamos esta idea. Si me dan la frecuencia y la longitud de onda, obviamente
que me conviene usar esta formulita que tengo ahí, ¿no es cierto? Me conviene usar la formulita que tengo acá. Entonces reemplazo los datos. Fíjese. La frecuencia vale 45 Hz por 0,3 que corresponde a nuestro longitud de onda y multiplico eso. ¿Ya? La multiplicación acá nos va a dar como resultado 13,5 metros partido por segundo. A ver, voy a verificar eso. Lo dice ventana, entonces. 0, 0, 15, 21. Va, 12, 13, 21. Ahí está. Una comita, ya van a ver, sí, 13,5, chicos. ¿Ya? Metros partido por segundo. Si yo uso esta otra fórmula, esa de allá arriba, tendría que calcular el periodo. Como tengo la frecuencia, puedo calcular el periodo así, como 1 partido en frecuencia. El periodo sería 1 partido en 45, ¿no es cierto? Y eso serían segundos. Y luego reemplazo en esta fórmula de acá, que es longitud de onda partido en periodo, y nos daría lo siguiente: longitud de onda 0,3 dividido en periodo, que 1 partido en 45, y para simplificar los cálculos voy a pasar toda fracción. 0,3 es lo mismo que 3 partido en 10, ¿ya? 3 partido en 10, eso va a quedar dividido en 1 partido en 45. Esta es una división de fracciones, y cuando uno divide fracciones, deja el numerador tal cual como está, y lo multiplica por el denominador, pero al revés. El inverso de eso sería 45 partido en 1, y eso nos va a dar 3 por 45, 135, partido en 10 por 1, 10, y eso es lo mismo que 13,5 metros partido por segundo, y nos da el mismo resultado que acá. Solamente que aquí fue más larga la travesía, ¿ya? Pero da el mismo resultado. Chicos, si tienen dudas, por favor, a través del chat, muchachos. Ok. Número 2. Número 2. Continuamos. Vamos a borrar aquí. Vamos a admitir a los que vienen atrasados. Ok, continuamos. Si una onda vibra 300 veces, dato número de vibraciones o número de ciclos, ¿cierto? 300. Y se demora un tiempo de 6 segundos en realizar estos ciclos, ¿no es cierto? Y más encima lo hace con una rapidez de 20 metros partido por segundo. Ok. ¿Qué nos piden? La longitud de onda. Oh, Margot, ¿cómo lo hago con la longitud de onda? Así que. De la fórmula, ¿no es cierto?, de rapidez igual a frecuencia por longitud de onda. Por longitud de onda. Yo puedo despejar de acá la longitud de onda, que es el dato que me están pidiendo. Me están pidiendo cuál es el valor de la longitud de onda. Es un signo de interrogación, ¿ya? Ok. La frecuencia no la tengo, pero la puedo calcular. ¿Cómo? Con la fórmula de que la frecuencia es el número de oscilaciones partido en el tiempo que demora en oscilar. Y justo tengo esos datos acá. Entonces tenemos número de oscilaciones 300 y el tiempo que demora en realizarla 6 segundos. Dividimos entonces, y eso sería 50 Hz, nos da la división de 300 en 6. ¿Ya? Serían 50 Hz. Lo reemplazo, no lo reemplazo nada porque me están pidiendo acá la longitud de onda, y la longitud de onda la puedo despejar de aquí. ¿Cómo se despeja?
Si hay dos variables multiplicándose, una de ellas pasa dividiendo acá. ¿Ya? En este caso, la que va a pasar dividiendo es la frecuencia para que me quede la longitud de onda. Y me va a quedar longitud de onda igual a rapidez partido en frecuencia. ¿Ya? En la otra fórmula, en la fórmula de rapidez igual a longitud de onda partido en periodo, si yo despejo la longitud de onda, tengo que pasar el periodo multiplicando para allá. ¿Ok? Porque está abajo, está dividiendo, entonces pasa multiplicando. Acá está multiplicando, entonces pasa dividiendo allá. ¿Se fija? Ya, continuamos. Y reemplazo mis datos. Bueno, a todo esto las variables no es que pasen para allá nomás, ¿ya? Sino que más bien uno arregla aquí, uno multiplica, por ejemplo, por la frecuencia en ambos lados, simplifica después y queda lo mismo que está ahí. Pero eso es un cuento matemático, ¿ya? Que en esta clase de física sí nos interesa, pero me interesa más que entienda el concepto de rapidez. Ya. La longitud de onda entonces va a ser rapidez, que es 20, dividido en la frecuencia, que nos dio 50. La longitud de onda, aquí puedo simplificar por 10, simplifico por 10, nos queda 2 arriba y abajo nos queda 5. Y eso es lo mismo que 2 dividido en 5. Y eso es lo mismo que 0,4 metros. ¿Ya? 0,4 metros. Ok. Ahora, si usted en física puede usar calculadora, ¿ya? Por si acaso, lo importante es que coloque bien los datos ordenados y además coloque la unidad de medida, que es fundamental acá. Okay. Continuemos con el ejercicio número 3. Dice, una onda tiene un periodo de 6 segundos y una rapidez de 30 metros partido por segundo. Calcule la frecuencia y la longitud de onda. Ya. La longitud de onda la vamos a sacar de la formulilla, ¿cierto? Que es longitud de onda partido en periodo, rapidez igual a longitud de onda partido en periodo. Y vamos a despejar la longitud de onda. Como acá está dividiendo el periodo de la longitud de onda, va a pasar multiplicando hacia el otro extremo de la ecuación. Va a pasar multiplicando para allá. Y nos queda longitud de onda igual a rapidez partido en periodo. La rapidez son 30 metros. 30 metros, partido por segundo. Y el periodo son 6 segundos. Es decir, tenemos una longitud de onda de... hay que multiplicar, perdón. Ok, el periodo pasa multiplicando. Sorry. Entonces, longitud de onda, acá vas a multiplicando el periodo, va a ser rapidez por periodo, ahí está. Voy a borrar esto. De nuevo. La rapidez es longitud de onda partido en periodo. El periodo pasa multiplicando, me queda que la longitud de onda va a ser rapidez por periodo, ahí sí. La rapidez vale 30, el periodo vale 6 segundos, y 30 por 6 son 180 metros, tiene esta longitud de onda. ¿Ya? Uno debe creer que una onda con longitud de onda de 160 metros no existe, pero sí existe, ni más. Las ondas de radio, por ejemplo, tienen la longitud de onda grande, tiene más o menos 1000 kilómetros. 1 kilómetro, más o menos, 1000 metros. Ok. Y vamos a calcular ahora la frecuencia. La frecuencia es 1 partido en periodo, y el periodo son 6 segundos, entonces es 1 partido en 6, es un sexto, ¿ya? De Hertz. ¿Ok? Y lo dejamos sin fracción, nomás, ¿para qué vamos a pasar eso a decimal? Ok. Continuamos entonces. Ahora van a saber, les voy a dar el objetivo de la clase. ¿Por qué? Porque lo que pasó a continuación fue un repaso de todas las clases anteriores. Lo hice para que no nos mareemos después. Entonces, el objetivo es el siguiente, lo van a tener que escribir ustedes. Es comprender la clasificación de las ondas.
comprender la clasificación de las ondas. Ok. Mire, la onda se clasifican en 3 partes. La primera es según el sentido de propagación. Según el sentido de propagación, es la primera forma en que se clasifica la onda. Según el sentido de propagación, ¿no es cierto? Según la forma en que vibran las partículas. Y la tercera forma es según la naturaleza de la onda. Ya la vamos a ir viendo de a uno. Entonces, la primera, según el sentido de propagación de la onda. Ok. Tenemos ondas viajeras y ondas estacionarias. ¿Ya? Las ondas viajeras, miren, en realidad son todas las ondas viajan, ¿no es cierto? De un punto a otro. Pero son las que parten de la fuente de onda y no terminan. ¿Ya? Siguen su camino hasta que pierden toda su energía. No se devuelven. Un ejemplo de onda viajera puede ser el sonido. Cuando usted habla, ¿no es cierto? Cuando usted habla, entonces el sonido corresponde a una onda viajera en el tiempo y va a disminuir su energía a medida que avanza una distancia, ¿no es cierto? Disminuye su energía y ya se apaga el sonido. No hay más sonido. ¿Ya? Otra onda viajera sería la luz. La luz viaja en línea recta sin devolverse, bueno, a menos que se encuentre con un espejo, ¿cierto? Ahí se va a devolver la luz. Pero su naturaleza es ser viajera. La onda sísmica, lo mismo, van a viajar en el tiempo sin devolverse, ¿ya? Una onda en la superficie de un lago, ¿no es cierto? También es una onda viajera, ¿ya? En el mar, por ejemplo, sería una onda viajera porque el mar es muy grande. Pero en una piscina, por ejemplo, no sería una onda viajera, sería una onda estacionaria. Por ejemplo. Ya, las ondas viajeras entonces son aquellas ondas que parten de la fuente sin volver atrás. Esas son todas las ondas viajeras. Estamos clasificando las ondas según el sentido de propagación, ¿ya? Y las otras son las ondas estacionarias. Las ondas estacionarias son aquellas que, por ejemplo, están confinadas, están atrapadas en 2 extremos. Por ejemplo, una guitarra. En la guitarra las cuerdas están atrapadas en los 2 extremos de la guitarra, ¿no es cierto? En el mástil de atrás, en esta parte de aquí, ¿ya? Las cuerdas de la guitarra están agarradas ahí. Por lo tanto, la onda que se forma acá va a viajar por la guitarra, va a chocar en el extremo y se va a devolver. Y se va a devolver. Y luego va a chocar acá y se va a devolver de nuevo. Chuta. Ahí sí, se va a devolver de nuevo. Eso sería una onda estacionaria. A ver, alguien está haciendo una pregunta, parece. Diga, Matías. ¿Cuál es la duda del Matías? Diga cuál es la duda. Ya, mientras llega la duda, sigamos entonces. Ya, la escribe por el chat. Ok. Ya, chicos, continuemos. Entonces las ondas viajeras son aquellas que viajan en el tiempo, ¿no es cierto? Y las ondas estacionarias son aquellas que están confinadas. Las cuerdas de la guitarra entonces serían una onda estacionaria. ¿Ya? Esa sería una onda estacionaria, sería la onda de una guitarra. Ahí está la duda, parece. ¿Eh? Dice, el sonido se puede devolver a través del eco, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, pero se va a devolver a través del eco. Sigue siendo igual una onda viajera, porque se va a devolver a través del eco, ¿no es cierto? Pero después va a seguir su camino. Hasta que se extingue el sonido porque se acaba su energía. ¿Ya? Sí, se puede devolver a través del eco, es una pregunta que hace Matías Castillo. ¿Ya? Me dice, profe, ¿el sonido se puede devolver a través del eco? Sí, se puede devolver. ¿Ya? Pero sigue siendo una onda viajera. Otro tipo de onda estacionaria, por ejemplo, son las ondas que se forman en las columnas de aire dentro de una flauta o de un instrumento de viento. Son bien interesantes estas ondas.
Supongamos que esta es una flauta, ya ahí está la boquilla adelante, y ahí está donde sale el aire. Y esto es donde termina la flauta. Por dentro de la flauta se van a generar ondas estacionarias también. El aire las va a generar, ¿ya? Van a chocar acá abajo y se van a devolver. O cualquier instrumento de viento cerrado o abierto también. Si es abierto el instrumento en ambos extremos, si el instrumento es abierto en ambos extremos, también se forma una onda estacionaria, chicos. Al tiro voy a responder de un segundo, ¿ya? Solamente que va a ser así. Ahí. Así se forma un instrumento abierto de viento y así se forma la onda estacionaria en un instrumento de viento que sea cerrado. ¿Ya? Esto que está acá se llaman armónicos. Esta tiene 3 armónicos y va a representar una nota musical. Mientras más armónicos o menos armónicos son otras notas, más graves o más agudas. A ver, voy a ver la pregunta que están haciendo acá. Entonces dice Martín Pessoa, dice, entonces se puede dar ondas estacionarias y viajeras a la vez en una misma fuente. Es una pregunta muy, pero muy interesante. Y la verdad es que sí, se puede dar. Por ejemplo, si yo estoy encerrado en una pared hermética, ¿ya? Oh my God. Se cerró la sesión. ¿Me escuchan, chicos? ¿No? ¿No hay nadie? Oh. Ah, ya, seguimos entonces, que me salió un mensaje que se cerró la sesión. Ya, gracias. Se escucha, dicen. A ver, dice. Sí, se escucha bien. ¿Ah? Dice. Sí, se escucha. Ah, ya, seguimos en reunión entonces. Ya, bueno. Ok. A ver, aquí hay dos más. No se preocupe, ya, bacán. Ok. Sigamos entonces. Ya. Me había asustado. Ok. Ya, entonces estamos en la onda estacionaria. Sí, para responder la pregunta que me hizo Matías, creo, claro, el sonido es una onda viajera, pero supongamos que nosotros estamos dentro de una pared ya que está herméticamente sellada, es decir, el sonido no puede escapar. Es decir, no tiene puerta. Recuerden que uno en la pieza, por ejemplo, cuando está dentro de su pieza, igual se escucha para afuera porque tiene puerta y las paredes igual vibran. Supongamos que estas paredes no vibran y no se escapa el sonido. Entonces acá el eco va a producir una onda estacionaria, ¿ya? Y va a chocar acá de nuevo, y así sucesivamente va a tener ecos múltiples, y se va a acabar hasta que se acabe la energía. Pero esto no pasa a la realidad, ¿ya? En la realidad las cosas tienen puerta, y por la puerta sigue viajando la onda, así que sigue siendo una onda viajera. ¿Ok? Ya, chicos, continuemos. Ya, entonces, según el sentido de propagación, tenemos dos clases de onda, la onda estacionaria y la onda viajera, ¿ya? Las ondas viajeras son como más naturales, las ondas estacionarias son como más artificiales, pero es por dar un ejemplo nomás, pero no es tan así siempre, ¿ya? Otro ejemplo de onda estacionaria sería las ondas que se forman en una pileta, ya que las piletas están cerradas, ¿no es cierto? Están confinadas, aquí está el agua, entonces si usted lanza una piedra, va a dejar la onda, va a chocar aquí y se va a devolver la onda. ¿Se fijan? Entonces va a ser una onda estacionaria también. Sigamos. La segunda forma de clasificar la onda es según la forma en que vibran las partículas. Y según esta forma en que vibran las partículas tenemos dos clases de ondas. Las ondas transversales y las ondas longitudinales. Ok. Las ondas transversales son aquellas donde las partículas vibran en sentido perpendicular a la propagación. ¿Ya? Este es el sentido de vibración de las partículas. Las partículas se mueven de arriba a abajo y la onda se propaga hacia allá. ¿Esto qué hace? Forma un ángulo recto. Eso se llama perpendicular, ¿ya? Dos rectas son perpendiculares y se forma un ángulo de 90 grados entre ellas. ¿Ok?
Por lo tanto, una onda de tipo transversal es aquella donde las partículas vibran en sentido perpendicular a la propagación. Es decir, que si las partículas vibran en sentido horizontal, entonces la onda se va a propagar en sentido vertical. Si las partículas vibran en sentido vertical, entonces horizontal, entonces la onda se propaga en sentido vertical. De nuevo. Mire, las partículas aquí están vibrando de arriba abajo, pero la onda se está propagando hacia la derecha. En este caso se cumple lo que es una onda transversal. En cambio, en la onda longitudinal, las partículas vibran en el mismo sentido de propagación de la onda. ¿Ya? Si las partículas vibran en este sentido, entonces la propagación también tiene el mismo sentido, o hacia allá o hacia acá, se propaga la onda. Pero tiene el mismo sentido de propagación que la vibración de las partículas. Las partículas vibran así y el sentido de propagación de la onda también es así. Por ejemplo, fíjense aquí abajo. Así viaja una onda sonora, por si acaso. Estos puntitos representan cómo se movería el aire. El aire es el medio material por el cual viaja el sonido. ¿Se fija? Cuando uno mira esta parte de abajo, uno cree que la partícula de aquí llega hasta el final acá, y no es así. Sino que más bien, si uno se fija en una pura partícula, se da cuenta que las partículas vibran de izquierda a derecha, y viaja, la energía de la onda viaja hacia acá. No es que la partícula viaje, es un efecto óptico de la vibración de todas estas partículas. ¿Ya? No es que viaje la partícula de aquí a acá, la partícula solamente está vibrando. ¿Ya? Entonces, en conclusión, tenemos, según la forma en que vibran las partículas, las ondas longitudinales, en las cuales el sentido de vibración es el mismo sentido de la propagación, y también tenemos las ondas transversales, en la cual el sentido de la vibración es perpendicular a la propagación. ¿Ya? Y la última forma en que se clasifica la onda es según su naturaleza. Existen ondas mecánicas y existen ondas longitudinales. ¿Ok? Las ondas mecánicas son todas aquellas ondas que necesitan de un medio material para poder propagarse. Uno cree que todas las ondas necesitan de un medio material para propagarse y no es así. La luz, a ver, alguien está preguntando algo, dice, profe, puede que la pregunta sea un poco absurda, pero de casualidad las ondas pueden chocar. Mire, no hay preguntas tontas, chiquillos, es más tonto el que no pregunta, no existen preguntas absurdas, ¿ya? Es una muy buena pregunta. Las ondas sí chocan, ¿ya? Chocan y se devuelven, ¿ya? Cuando chocan. Para que la onda se devuelva 100%, el medio con el cual choca tiene que ser perfectamente plano, como un espejo, por ejemplo. La luz es una onda electromagnética y si choca en un espejo rebota, ¿ya? El sonido es una onda mecánica que si choca en un muro o en un cerro va a devolverse, ¿ya? Si chocan, chicos, hagan las preguntas que sean, ¿ya? No crean que son absurdas las preguntas, háganlas nomás, da lo mismo, ¿ya? Ok. Ya, las ondas mecánicas son las que necesitan de un medio material para poder propagarse. Las ondas de la voz sí chocan con toda... A ver, me pregunta Catalina Pozo si las ondas de la voz sí chocan. Por supuesto que sí. Ya, les voy a agregar al tiro a Martín lo de la vibración de las partículas, ¿ya? Pero antes le voy a agregar a la persona que tenía la duda si las partículas de la voz, perdón, si las ondas de la voz chocan. La onda de la voz es una onda sonora y se propaga radial desde la fuente hacia afuera. Se va propagando radial. Es como una esfera que se va propagando. ¿Ya? Por lo tanto, choca con cualquier obstáculo. Con el obstáculo que sea, va a chocar. Se va a meter por entre medio de cualquier recodo, ¿no es cierto? Va a chocar en la esquina y se va a formar una nueva fuente de onda. Aquí también va a chocar. Ahí también se va a formar una nueva fuente de onda. El sonido choca en cualquier parte, chiquillos, y se propaga hacia todos lados. Ya. Veamos. ¿Alguien tiene una duda? ¿Alguien tiene una duda de la presentación anterior?
que no le queda claro esto, lo de la propagación de las partículas. ¿Ya? Ok. Ya, le voy a aclarar al tiro su duda. Ya, las ondas transversales y longitudinales vamos a aclarar al tiro. Porque hay gente que tiene duda acá con las ondas longitudinales y transversales. Rápidamente, mire. Esto no es simple. Mire, las partículas cuando una cuerda vibra, ¿no es cierto? O hay una ola, ¿no es cierto? Cuando las partículas vibran o hay una ola, las partículas se mueven, mire. Si usted está en el mar, por ejemplo, si usted está en el mar, supongamos que este es usted, que está flotando en el mar, usted está flotando en el mar, usted se va a mover de arriba abajo, ¿ya? Usted va a ser una partícula de aquí. La partícula se mueve de arriba abajo, pero la ola se propaga o hacia allá o hacia acá, ¿ya? A las ondas que les pasa esto se llaman ondas transversales, ¿ok? Y la onda longitudinal, en cambio, es cuando la partícula vibra en el mismo sentido de propagación de la onda. Es decir, que la partícula vibra en este sentido y en ese mismo sentido se propaga la onda, o hacia allá o hacia acá. Esa es una onda longitudinal. Y cuando las partículas vibran en sentido perpendicular a la propagación, es una onda transversal. Ya, chicos. A ver, me están escribiendo. Ok, gracias, me dice. Ya. Igual vamos a retomar esto la próxima clase. Voy a retomar de aquí la materia. Ya. Yo creo que hoy día voy a mandar las fechas de las pruebas, de la primera prueba, pero vamos a ir repasando esto siempre. ¿Ya? Vamos a ir repasando la próxima clase esto, para los que no les quedó tan claro. Chiquillos, siempre tienen que hacer las preguntas, no se queden con las dudas.